el día viernes, cabalmente yo hablé con el magistrado Castaneda pidiéndole de que nos acompañara, pues, y que estaba abierta la invitación para él también. Él simple y sencillamente me dijo que, pues, que no quería venir. Por supuesto, es algo a lo que él tiene derecho y nosotros respetamos la decisión de él. Pero quiero decirles a todos los televidentes de que nosotros tenemos una excelente relación con el magistrado Néstor Castaneda. Hay, pues, mucho compañerismo en las reuniones de sala, incluso departimos con mucha naturalidad todas las cosas que nos toca ver. Él siempre está presente, pues, en la discusión de los temas. Desafortunadamente hay algunos temas, y que creo que a todos nos ha pasado, donde no estamos de acuerdo, y en más de alguna ocasión todos hemos quedado en minoría de 4-1. En el amparo, por ejemplo, cualquier ciudadano, y así se ha observado en los años anteriores, ha presentado demandas de amparo contra partidos políticos, porque ha sentido que se han violado sus derechos políticos reconocidos en la Constitución. También los ciudadanos se han presentado a cuestionar la constitucionalidad de leyes en materia electoral. Por eso no estamos invadiendo terrenos de manera indebida. Y estos derechos letargados electorales, letargados en el tiempo, como bien lo define Quilmes, de alguna manera esto representa la sospecha de algunos sectores, y particularmente algunos sectores políticos, que ven cierta malicia en este tipo de sentencias, sobre todo porque estamos cerca de un proceso electoral, y que para volver a empezar y dar sentencia para la vigencia de dos partidos políticos, de alguna manera eso trae cierta sospecha. Esto se ha manejado, que hay cierta malicia en estas decisiones que se toman. Claro, aquí hemos escuchado muchas especulaciones. Hemos escuchado de que los 4 magistrados respondemos a unas fuerzas oscuras. Nos han señalado que respondemos a ciertos sectores. Pero yo creo que pierden el tiempo en tratar de indagar quién es que guía a los 4 magistrados, porque la única guía que tenemos es la prudencia, la reflexión, la Constitución de la República. Cualquier sala de lo constitucional tiene ese papel y esa obligación de defender la Constitución. ¿Estarán mal asesorados jurídicamente los diputados a la hora de malinterpretar las sentencias quizá de este mismo? Tal vez en parte mal asesorados, pero yo creo que también en parte es sobre la errónea concepción que se ha tenido acerca del papel de los partidos políticos en la sociedad. ¿Cuál ha sido el detonante de todo este problema? Porque yo creo que el país debe de saberlo. Se dice mucho, se dice que fue la sentencia que tiene que ver con el tema del presupuesto, ¿verdad? La desviación de fondos del tema del presupuesto. Se dice que es también el tema del correr del rumor de que venía la ley de amnistía, ¿verdad? Como una derogatoria que ya sentaron posición ustedes. El caso de las candidaturas no partidarias y otros, ¿sabían ustedes directamente que estaban o indirectamente diciéndole a las cúpulas de los partidos políticos: ustedes no pueden ser amos y señores de las decisiones que rigen el destino de ese país? La gente tiene derecho a saber por quién votar y no estar sujetas a un partido en particular. ¿Ustedes sabían que estaban de alguna manera tocando la fibra sensible de lo que aquí en este país se llaman cúpulas de partidos? Si tú ves, muchos de estos casos no son demandas recientes, sino que son demandas de hace 5 o 6 años. Y son demandas planteadas por ciudadanos, no necesariamente vinculados con partidos. Esa premura, los diputados la interpretan como que a ustedes se les está pasando la mano. No es cierto. Y te voy a poner un ejemplo, Ernesto. Mira, la sentencia primera que dictamos de las candidaturas no partidarias y la de las listas abiertas, que es la incomodidad de los partidos políticos, porque toca las cúpulas de los partidos políticos, y porque hemos priorizado el poder del ciudadano por encima, sin desconocer a los partidos políticos, pero por encima de los partidos políticos, es la almendra de la cuestión, como dice un amigo de la mañana. Es la almendra de la cuestión. No quiere porque hemos roto con la sentencia, interpretando de esa manera la Constitución, que el poder en este país lo tiene la persona humana, tal como lo dice el artículo 1 de la Constitución. Ese mismo papel de desconocimiento tiene el Ejecutivo al haber avalado este decreto inmediatamente y cortarle un poco. Mira, yo conozco cuál fue el motivo que tuvo el presidente para sancionar de manera rápida, inexplicablemente en 7 horas, porque duró 7 horas este proceso del 743, el decreto, cuando nosotros estamos ejerciendo
las facultades que nos da la Constitución, el control constitucional. El decreto 743 está directamente vinculado, cuando nosotros lo hemos inaplicado, hemos dicho no se aplica en los casos concretos, y lo puede hacer cualquier juez del país, está relacionado con el poder que la Constitución le da a la Sala. A ustedes se les señala, se les acusa de que tienen, como decimos a buen salvadoreño, roncha contra los partidos políticos. De ninguna manera, contra nadie, por el contrario, Ernesto. Si se leen independientemente las sentencias, estamos fortaleciendo el sistema de partidos políticos. Estamos diciendo que esa es la vía que la Constitución ha abierto para el acceso al poder, pero la Constitución no prohíbe que por la vía de los ciudadanos individualmente, que son por excelencia el destinatario de la Constitución, se pueda también acceder al poder. ¿No tienen temor ustedes a ser removidos, a correr por un antejuicio, a ser destituidos de su cargo, presidente? Realmente es tanto el trabajo que tenemos que ni siquiera nos podemos a pensar en eso. Por supuesto, nosotros estamos conscientes que la Asamblea Legislativa en un determinado momento puede tomar ese tipo de decisiones, pero la Constitución es bien clara, dice, por causas previas legalmente establecidas. En este momento no vemos cuál puede ser esa causa. Yo quiero ser clarísimo en esto, que nunca me reuní con el presidente Cristiani para esto. Esta cuestión que se dijo que había sido este decreto pues pronunciado por miedo a que se tocara la ley de amnistía, nosotros hicimos declaraciones y fuimos bien precisos al expresarle al público en general de que ese era un tema que había sido resuelto ya hacía mucho tiempo y que no teníamos nada en la Corte o en la Sala para resolver sobre... ¿Qué va a pasar si ahora más tarde de eso vino alguien y puso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley? Cabalmente, ese es un manejo perverso que según parece fue a través de un partido político con un prestanombre que presentan después que sale el decreto 743 una demanda contra la ley de amnistía, demanda que por supuesto la veremos en el momento que sea la oportunidad y que le toque de acuerdo pues a las demandas que se han presentado el conocimiento. Hubo malicia inmediatamente, eso se logró percibir, inmediatamente salió un partido político, creo que fueron dirigentes de Gana, a decirle, vamos a ver señor Cristiani si ahora con esta demanda estarían tranquilos, ¿no? Porque ya van a dar esta respuesta. Yo en eso quisiera usar los términos precisos. Sí. No creo que haya habido malicia, creo que hubo perversidad. Se ha pretendido con ello instrumentalizar a la Sala de lo Constitucional para contribuir más al desorden. Pero le están diciendo al Tribunal Supremo, inicia el proceso de suspensiones, es perjudicarlo. Claro, pero es que esa decisión la habríamos tomado cualquiera que hubiera sido el partido político. Aunque hubiera sido el FMLN o Arena que se hubiera encontrado en esa situación, yo creo que era orden hacia el Tribunal Supremo Electoral para iniciar los procesos de cancelación. Si estos partidos estaban actuando de manera ilegal por X o los argumentos que ustedes plantean, ¿cómo entender entonces también si fueron... entonces quiere decir que la elección de ustedes también tiene ciertos vacíos de ley, sobre todo porque ellos dieron los votos para elegirlos a ustedes. Entonces, ¿en qué plan no puede verse eso en el tiempo? Si ustedes dicen, bueno, iníciese la suspensión porque estos no cumplieron con lo solicitado por la ley en aquel entonces de las elecciones, pero estos también me dieron el voto para elegirme, entonces quiere decir que también aquí no tiene validez la elección de ustedes. No, porque las sentencias que hemos dictado rige a lo futuro, ¿no? Las actuaciones que han realizado estos partidos políticos y estos diputados son válidas, continúan siendo partidos políticos. En la sentencia nosotros ponemos las fechas de cuando se presentó la demanda, de cuando quedó para sentencia, y un lector minucioso de las sentencias puede advertir que muchas de ellas tenían 3 años y medio en espera de sentencia, en estudio, y la sala anterior o no llegó a consensos o simplemente las engavetó y nos tocó a nosotros resolverlas. Pero eso no significa que tengamos una agenda contra partidos ni para resolver exclusivamente temas electorales. Yo he dicho en más de una ocasión que el año pasado, Ernesto, resolvimos 1.200 casos entre amparos, habeas corpus e inconstitucionalidad. Pero en cuanto al tema de la unanimidad y mayoría, pues en el caso de la inconstitucionalidad de los 4 votos, creo que de algún modo fue una especie de intento como de amarrar a la sala, han tenido ellos tantos años de que esa es la forma en que tradicionalmente se venía votando, y si nosotros vemos a nivel de otros países, yo por lo menos no conozco ningún caso en que una sala de lo constitucional sea siempre el voto por unanimidad. En el país, según la Constitución, que es la primera ley del país, Ernesto,
El único tribunal competente para ejercer la justicia constitucional es la Sala Constitucional, no es la Corte Plena. Esa es una de las confusiones que también se ha generado entre la población. La Corte Plena ni ningún tribunal del país tiene facultades en materia de justicia constitucional, como tampoco nosotros tenemos facultades en materia de justicia civil. Esa es la Sala de lo Civil, el máximo tribunal. ¿Por qué pedir unanimidad? ¿Por qué tener unanimidad en las otras salas y en el caso de la constitucional? ¿Por qué no? Eso estoy explicando. Estoy explicando que sería muy difícil y con daños graves para el país si se exige unanimidad en una sala de 5 cuando se tocan grandes intereses nacionales y no intereses particulares. Es menos complicado resolver casos cuando se trata de intereses entre dos personas a que si estamos hablando del poder económico del país, de la dolarización del país, del Tratado de Libre Comercio, de temas que hacen referencia a intereses de los partidos políticos, etcétera. Yo esperaría que quien le ordenó al director del diario oficial que no publicara, que rectifique. Creo que cuando cometemos un error es nuestra obligación es rectificar. Me parece realmente una cosa inaudita. Primera vez en la historia del país, por lo menos que yo tenga conocimiento, que sucede una cosa como esta. Y por supuesto, esto es parte de lo que tiene que hacer el Ejecutivo. El Ejecutivo tendría que rectificar esto y que no lleguemos al extremo de tener que publicar esto en un periódico de circulación nacional. Me parece a mí realmente que esto ha llegado a extremos que no son los correctos y que de algún modo nuestro gobierno, teniendo frente problemas tan graves como el de la delincuencia, la situación económica, el desempleo, venir a estas alturas a decir, mire, no se publique porque no quiero que se publique, realmente, señores, creo que deben de rectificar. Pónganse la mano en la conciencia y vean los intereses del país, no vean los intereses particulares de los partidos. Pero no es cierto, lo reitero, Ernesto, que nosotros estemos intentando incendiar el país ni generar una crisis. Te digo, si pensamos en términos de tiempos, los dos grandes temas que se tocaron con la sentencia del año pasado en el tema de listas desbloqueadas y de candidaturas no partidarias, en la Asamblea ya hubo consenso en diciembre para candidaturas no partidarias, la semana pasada, a la espera de que hará el Ejecutivo, en el tema de listas desbloqueadas. Digo que se van un poco desde el punto de vista de que esto nuevamente puede generar ese choque entre partidos políticos. Es decir, si ustedes declaran ilegal, entonces viene de nuevo el forcejeo, y por eso yo hacía referencia al tema de las sentencias incendiarias, que quieras o no, eso es lo que está provocando toda esta situación. Bueno, no, pero no podemos huir de la responsabilidad que tenemos como Sala de lo Constitucional. Por el hecho de no provocar distorsión, no vamos a excusarnos. Nosotros consideramos que estamos obligados a dictar pronta justicia. Si aceptamos la unanimidad, prácticamente estarían estancados los procedimientos de inconstitucionalidad, porque se haría depender de un magistrado que pueda estar en desacuerdo para paralizar prácticamente la justicia constitucional. Pero el cuarto motivo por que declaramos inaplicable el decreto 743 ha sido porque la Asamblea no puede emitir leyes que obstaculicen el funcionamiento de los otros órganos del Estado y que incidan negativamente en el trabajo de la Sala de lo Constitucional. ¿Van a seguir con esta emitiendo la sentencia cese a toda esta situación que se vive en el país, presidente? Bueno, nosotros vamos a seguir pronunciando las sentencias que nos toca pronunciar, independientemente del tema del costo para país que tenga. Quiero aclarar una cosa, independientemente de cuál sea la orientación de la sentencia, nosotros vamos a hacer a lo que estamos obligados. La Asamblea nos nombró precisamente para que hiciéramos eso, para sacar la mora que se tiene, para sacar todas las peticiones de los ciudadanos, pero quiero también aclarar una cuestión. Aquí se habla de dialogar. Quiero decirles que yo me he reunido no una, sino varias veces con el señor presidente de la Asamblea Legislativa, con quien considero que tenemos una excelente relación, y me puedo reunir con él las veces que quiera. Ya se lo he expresado a él, y él, por supuesto, en esto ha jugado un papel pues muy importante. Sin embargo, quiero también aclarar que dialogar no significa ir a negociar sentencias. En ese sentido, yo ya he dado declaraciones públicas muy terminantes que nosotros jamás, ni con la Asamblea, ni con la Presidencia de la República, ni con ningún órgano del Estado
vamos nunca a negociar sentencias. La justicia constitucional no se negocia, simplemente se aplica. Bueno, Creo que hay que decirlo que nosotros no tenemos intereses políticos partidarios. Yo creo que ninguno de los cuatro pueda estar interesado mañana en participar en política. Los jueces tenemos que dictar las sentencias y olvidarnos de ellas.